Hola, hola, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí, el día de hoy, bueno, queremos innovar, queremos presentar algo diferente y pues, se nos ocurrió hacer esta presentación en vivo de nuestro podcast. Letras Habladas es el podcast de filosofía en la red, en el que habitualmente, bueno, todos los martes tenemos un episodio. Siempre, bueno, estamos hablando Ari y yo constantemente de temas interesantes, pero el día de hoy quisimos romper esta cuarta pared y acercarnos a todos ustedes. Ari, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Yo muy bien. Que es como, platícanos un poquito la idea, cómo surgió esta parte de la innovación. Y bueno, les invitamos a que por favor nos manden sus comentarios. Aquí los estaremos leyendo y estarán apareciendo en la pantalla. Bueno, pues como dice Miguel, tal cual, hace mucho queríamos hacer este live y entonces pensamos como en más que nada hablar en esta ocasión como un poco tocar varios puntos, ¿no? Pero también el objetivo principal, ¿no? De filosofía en la red, que es la difusión y también cómo ha ido creciendo eso a lo largo de los años, últimamente también a raíz de la pandemia y pues cómo y por qué también la importancia, ¿no? De la filosofía, es decir, por qué tanta gente busca la filosofía hoy en día, ¿no? Y pensamos que ese podría ser un tema interesante al final porque también filosofía en la red ha ido creciendo muchísimo junto con otros proyectos que también surgieron a la par o desde antes, entonces puede ser un buen tema también para hablar en este live. Así es, sí, el día de hoy, bueno, estábamos recordando un poquito que, bueno, Filosofía de la Red tiene desde 2014, aunque bueno, recientemente ha tenido, bueno, tuvo un resurgimiento en septiembre del año pasado. Pero bueno, muchas de las personas que forman parte de Filosofía en la Red, de alguna u otra manera, tienen proyectos a la par. La mayoría de ellos tienen, ya sea podcast, tienen, bueno, a muchos de ellos yo los contacté, bueno, gracias a sus trabajos, tanto los podcasts, tanto blogs, tanto difusión en TikTok, incluso hay gente que tiene TikToks y también tiene una difusión. Hemos entrevistado recientemente a personas que tienen proyectos, que tienen trabajos en este sentido, que difunden la filosofía. Y pues de la mano de todo esto es que pensamos que queríamos reflexionar un poquito sobre tanto la importancia de la difusión de la filosofía en las redes sociales o en la actualidad, como que también todo el impacto que ha tenido, quizá no solo en relación a la pandemia, aunque sí es algo que afortunado o desafortunadamente ha simbrado y ha hecho que muchas personas se acerquen a ella, pero también qué tan accesible o no es necesario hacerlo y cómo hacerlo. Porque, bueno, hay muchas revistas o hay mucho contenido académico que ha estado colgado en Internet ya desde hace tiempo, pero es un contenido elitista, es un contenido poco cerrado, y es un contenido también que se centra mucho a lo que es, pues, netamente, valga la redundancia, lo académico, a lo formal, y quizá creo que las personas tienen que tener un acceso a algo más no descafeinado, pero sí a lo mejor algo más digerible. No sé tú cómo ves esta cuestión. Sí, totalmente. Creo que el modo de difusión de la filosofía ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que antes, o sea, estoy hablando que será como de 5 años, cuando yo buscaba cosas de filosofía, realmente no encontraba muchas cosas en internet y lo que encontraba eran, pues ya sea páginas de las facultades de filosofía aquí en México o de otros países y también o blogs pero muy muy académicos. Entonces, la verdad es que o sea, así tal cual la filosofía parece no ser muy, pues, atrayente, pero también hemos visto que la filosofía académica puede resultar muy compleja, ¿no? De entender en un principio. Entonces, de ese año, bueno, de esos 5 años para acá, últimamente también a raíz de la pandemia he visto cómo han salido muchísimos blogs también que hablan sobre filosofía aplicada, ¿no? Es decir, que tratan temas de o filósofos en específico y los aplican a temas actuales, especialmente de política, ¿no? Entonces,
creo que eso ayuda muchísimo también a que la filosofía vaya creciendo poco a poco y también la gente, pues como decíamos, ¿no? Al final creo que cada vez parece ser que tenemos esta urgencia de encontrarle un sentido a la vida y también pues a lo que está pasando, ¿no? Yo creo que eso Sí, influye también muchísimo. bueno, y quiero hacer un paréntesis rápido. Recientemente, días atrás, se lanzó una convocatoria en un grupo de Facebook, en donde bueno, invitamos constantemente autores, se lanzó una convocatoria de autores, y bueno, afortunadamente tenemos muchos mensajes, y si alguien de ellos, de alguien de los que nos mandó algún mensaje, está viendo este video, está viendo este directo, pues decirle que nos tenga un poquito de paciencia, porque bueno, como coordinador me gusta responderles personalmente, conocerlas. Les voy a cuestionar muchas cosas porque también me interesa como que conocer un poquito su trasfondo. Así que les pedimos un poquito de paciencia si nos tardamos en responder, si me tardan en responder, pero los estoy leyendo y se van a contestar. Esa es como que la ventana del comercial, aprovechando que estamos en directo. Y sí, creo que algo de lo que parte mucho, y bueno, vamos a hablar quizá puntualmente de filosofía en la red, principalmente puntualmente primero, es esta necesidad de, de hacer, no popular, pero sí de no hacerla elitista y de hacerlo también permitiendo que las demás personas o las diferentes personas tengan acceso a ella. Tanto los lectores, en un primer lugar, pero también siento y creo que es importante las personas que hacen esta filosofía, porque regularmente muchas veces alguien quiere, por ejemplo, un estudiante de filosofía quiere escribir en algún lugar o quiere compartir un pensamiento o una reflexión. Y si va a un sitio establecido, a un sitio muy formal, se choca o se topa con la barrera de que pues no puede porque es estudiante y no tiene un grado, o porque no ha tenido una tesis, o porque solo tiene que publicar algo muy específico para ser visto en serio. Y filosofía en la red, principalmente, bueno, tiene esta apertura, ¿no? De que no importa si eres estudiante o si estás estudiando una maestría o si ya eres doctor o si ya eres profesor o si, incluso si no tienes ese acercamiento formal, si no eres filósofo, si no te estás formando, se te da una voz. Y creo que eso es importante porque es lo que nos da un poco de, también de comprender y hilando un poco con el tema que tuvimos en el debate el mes pasado, de que todos podemos de alguna u otra manera filosofar, de todo podemos reflexionar y que todos tenemos algo que decir en algún punto de la vida. Adelante, Ari. Perdón, es que como llegó un comentario, Ah, sí, perdón, estamos estrenando la plataforma OS y bueno, ahorita te vamos a leer, si quieres deja que nos conteste Ari y ahorita respondemos tu comentario. pues sí, o sea, la verdad es que es como muy interesante toda la difusión que se le está dando y como tú dices, creo yo que en la academia, am, me acuerdo mucho del debate pasado de filosofía en la red, ¿no? En donde hablaban específicamente de cómo la filosofía podía verse como, pues quizá perjudicada por el hecho de que hubiera o sea, que se privilegiara más lo académico sobre otras cosas, ¿no? Y evidentemente pues hay muchos pros y muchos contras, ¿no? Como lo decía tal cual, me acuerdo de que lo mencionaban y decían que la filosofía sí tenía que tener un método para hacer filosofía, ¿no? Es decir, hablar de filosofía, no solo decir que porque pensamos ya se está haciendo filosofía, ¿no? Porque en este sentido podemos hablar de muchos tipos de pensamientos o sí, y no todos están referidos o podemos vincularlos con la filosofía. Entonces, es cierto que la filosofía tiene que tener cierta rigurosidad, pero también es cierto que debe ser accesible como para las personas que no están inmersas dentro de ese círculo, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final la filosofía nos concierne a todos, ¿no? O sea, creo que todos nos hacemos preguntas en ese sentido filosóficas, aunque no las llamemos como tal o que no las identifiquemos como tal filosóficas, pero creo que sí tienen que ver con la filosofía, ¿no? Y también ir rompiendo un poco esos paradigmas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Heráclito cuando decía que le decían el oscuro y precisamente la gente decía, por ejemplo, en este caso Aristóteles, que lo refería muchísimo, decían que a Aristóteles le decían el oscuro porque Heráclito escribía de una manera tan compleja y tan difícil para que no fuera entendido, sino solo fuera entendido por un sector de la sociedad y ahí ya estamos hablando como de una especie de elitismo quizás, ¿no? Que a la larga, bueno, no sé, creo que perjudica más a la filosofía que el hecho de que pueda beneficiarla, porque la filosofía creo yo que puede dar muchísimo, eh,
pues en todos los ámbitos en los que se vea inmersa. Entonces sí, creo que es necesario, como dices, pues ir rompiendo estos paradigmas y también ver cómo hacerla más digerible, más estratégica, ¿no? Y al final, pues ese acercamiento que va a ir teniendo con la gente va a hacer que a lo mejor cada quien vaya profundizando muchísimo más en esos temas, ¿no? Sin duda, y mira, vamos a leer el comentario de Oz. De hecho, Oz creo que es uno de los chicos que nos mandó mensajes en esta convocatoria, así que bueno, igual, Oz, un poquito de paciencia para responderte ya en privado en lo que es participar por acá. Y bueno, nos presentamos también, creo que en esta inercia de que nunca habíamos hecho un en vivo, no nos presentamos como que muy formalmente. Me acompaña y es mi co-host todos los martes nos pueden encontrar en el post de Letras Habladas, Ari Sánchez Romero. Ella es la responsable del contenido multimedia. Ella es, si hay un error en edición, ella es la culpable, y todo lo bonito que sale siempre, también ella es la responsable. Así que ella es Ari, la responsable de esto, y bueno, yo soy el coordinador. Y bueno, Oz nos pregunta, ¿se han enfrentado a algún tipo de reto derivado del confrontamiento con el canon que impone la Academia para la Difusión y la Divulgación de la Filosofía? Puntualmente, no tanto un confrontamiento como tal, pero sí, primero es la sorpresa. Muchas personas se sorprenden ya a nivel académico o a nivel muy formal, esta apertura que se da, por ejemplo, en Filosofía en la Red, en lo general como blog, cuando logro platicar con personas ya en el ámbito más académico, es una sorpresa de que se ve precisamente esta apertura, esta flexibilidad que damos en el blog para que no cualquier persona pueda escribir, porque obviamente también tiene ciertos filtros, todos tú lo vas a experimentar y todos los que nos han escrito y todas las personas que quieran colaborar de alguna manera en Filosofía en la Red lo van a vivir, pero sí, aunque hay cierta rigurosidad, sí técnicamente cualquier persona pues, puede compartir su pensamiento y su reflexión. Entonces sí es una sorpresa en cuanto a ese sentido. También otra gran sorpresa, y bueno, no porque esté aquí, pero siempre es la sorpresa de que hay mujeres que están escribiendo filosofía. Y creo que eso también, si no es un confrontamiento como tal, es una sorpresa y es algo que no debería de suceder. Creo que, bueno, las mujeres a lo largo de la historia han pensado y el que simplemente ahora sí nos permitamos, entre comillas, como que hacerlo visible, pues no debería de sorprendernos, todo lo contrario, nos debería de asustar de que no, antes no pasaba. Y también en el sentido de que a nivel académico, a nivel curricular, sí es algo complejo, eso sí. Como blog no te da todavía una cierta rigurosidad a lo mejor académica para poder decir que puedes poner ese texto en tu currículum o puedes decir que participas quizá en un sitio de internet y eso te da un cierto, pues te puede dar un plus. Filosofía en la red, afortunadamente, poco a poco lo estamos logrando, eso es algo de lo que nos empeñamos. Se está consiguiendo a lo largo de estas alianzas que tenemos con 11 organizaciones a lo largo del mundo y bueno, que estamos buscando concretar trabajos profesionales, pero sí es algo que todavía cuesta. Si una persona, si tú vas a una universidad y dices, bueno, yo escribo en un blog de internet, van a decir, ok, pero pues, ¿dónde más? ¿Dónde hay algo que te avale? Entonces creo que esa parte todavía el internet se ve como pasa con Wikipedia para muchos estudiantes, que si citas Wikipedia en tus trabajos, con esa referencia te lo tachan como que no está bien. Y bueno, y por ejemplo, Wikipedia es un sitio en donde hay conocimiento colectivo y donde realmente, si los que conocen Wikipedia, pues saben y sabes que aunque escribas alguna loquera, pasa por un filtro, hay personas, hay una editora, hay editores que verifican que esa información pues sea certera. Entonces, brincar como que esa barrera todavía de que el internet como que aún sigue siendo como que un bajo mundo en donde quizá cualquier persona puede escribir y te resta credibilidad, creo que es algo que todavía nos falta conseguir y pugnar. No sé, Ari, si también tú ves algún reto ya, bueno, tú netamente, no en la academia, pero sí todavía inmerso en este mundo universitario, si estar en filosofía, si hablar de un blog de internet te conlleva un cierto recelo a nivel académico. Creo que sí, como dices, tal cual hay una dificultad, ¿no? Porque pues siempre en internet es algo que
que a lo mejor perdemos de vista, ¿no? Por entre tanta información, y ya lo comentábamos en alguna vez, cuando hay mucha información también quiere decir que hay mucha desinformación. Entonces, en este sentido, pues tienes que ser como cuidadoso con las fuentes que revisas, ¿no? Pero creo que filosofía en la red en este sentido se ha esforzado muchísimo porque la información que llegue y los artículos que se publiquen en este caso vengan de pues fuentes realmente verídicas y confiables, ¿no? Incluso en los artículos, si ustedes los revisan, hasta el final vienen las fuentes y de dónde lo sacaron los autores, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, evidentemente siempre hay como eh, pues ese peligro, y no me refiero específicamente como a filosofía en la red, sino en general en la red siempre va a haber esa otra parte, pero creo que también ahorita ya quizá, por ejemplo, en el caso de las universidades o de trabajos de investigación, ¿no? Donde los alumnos necesiten sacar información de Internet, las universidades son mucho más accesibles, ¿no? Y en este sentido ya, eh, pues se ve muy bien también que saques y que investigues tu información de algunos blogs o sitios web, pero siempre también con esta, pues sí, con la práctica de decir, bueno, tengo esta información, pero también estoy demostrando que esa información la contrasté con otro tipo de información. Es decir, no solo vas a revisar un artículo, sino vas a revisar varios y de ahí vas a ir sacando lo que realmente importa, ¿no? Y bueno, pues a raíz de la pandemia también, creo que inevitablemente tenemos o tuvimos todos que ir migrando un poco más hacia lo digital, ¿no? Es decir, ya había como este paso y ya estábamos muy inmersos dentro de la red eh, y dentro de las redes sociales y todo eso, pero eso se tuvo que triplicar a raíz de la pandemia, ¿no? Bueno, migrar todos hacia lo digital y a partir de ahí, pues también, evidentemente, creo yo que a lo largo de los años y los años que vienen también va a ser una era de regulaciones en la red. Entonces creo que también esta información, que ya sean fake news o lo que sea, creo que van a ir, pues no sé, tomando más importancia y también ir filtrando esa información que realmente es verídica, ¿no? Y que pueda ser confiable. Sin duda, creo que lo que comentas, Ari, es importante esta parte de regular, esta parte de contrastar, ¿no? Al final del día, bueno, incluso te pasa en fuentes físicas, si tú no contrastas, si tú no te pones a cotejar información y solo quedarte con lo que dice alguien en un libro porque está publicado, pues también al final del día eso no te hace que tu trabajo o tu investigación te dé credibilidad. Tienes que cotejar, tienes que y llenarte. Creo que Internet simplemente abre esa opción, permite esa flexibilidad de, bueno, cotejar más fácil. Antes pues tenías que irte a la biblioteca de la escuela o conseguir un libro o andarlo comprando, lo que sea. Y tal, a lo mejor el dar esa apertura por medio de Internet sí nos permite grandes cosas. Pero hay algo, igual antes de entrar a detalle un poquito con este tema, no sé qué tanto, porque bueno, yo lo he platicado con personas que organizan seminarios y que ahorita, evidentemente pues, migraron a todo lo que es lo digital. Y aunque están convencidos de que el formato es interesante, el formato es simpático, el formato te permite como que esta difusión más global, al mismo tiempo caen y recaen en que lo digital no va ni a suplantar lo presencial y que incluso quizá puedan convivir, pero no pueden ser dos entes separados, que invariablemente se tiene que regresar a lo presencial y que invariablemente muchos de ellos prefieren la presencialidad a lo virtual. ¿Tú cómo lo ves, Ari? Ahorita, bueno, estamos en esta sesión, pues, inmersos en que todo tiene que ser digital, pero a posteriori, ¿crees que realmente a lo mejor se quede como que lo virtual, como que algo a lo que era antes, como que algo relegado, algo que, pues, ok, está bien y órale, pero lo importante es que estés en el aquí y en la ahora y en el lugar en donde están las situaciones? Yo entiendo como mucho de esta parte de la importancia de lo presencial y la verdad es que, o sea, de alguna manera estoy de acuerdo porque, bueno, nosotros vemos, bueno, o sea, estoy de acuerdo en el sentido de que hay muchas cosas que se pierden, ¿no? Cuando migramos a lo digital, ¿no? Em, Como el contacto humano o ciertas cosas que nosotros valorábamos en ese sentido y que de alguna forma también extrañamos, ¿no? Pero creo yo que también el mundo digital ofrece muchísimas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay
pues frecuentemente escuchábamos, ¿no? A raíz de que muchas personas empezaron a trabajar como home office, recuerdo escuchar en muchas ocasiones que decían, es que yo creo que ya no van a volver en sí a presencial. ¿Por qué? Porque te das cuenta también como de las ventajas que hay, ¿no? Ventajas y desventajas. O sea, ventajas, por ejemplo, en ese sentido y hablando específicamente de eso, pero para que se entienda como la analogía, por ejemplo, una ventaja que podríamos decir es que las personas ya no pierden tiempo como en el traslado, ¿no? De sus casas a la ciudad, que normalmente veíamos en los últimos años que ya la ciudad era muy caótica en ese sentido, ¿no? Pero también desventaja en el sentido de que el tiempo se empieza a manejar de otra forma, ¿no? O sea, como ya tu casa y también este, tu casa y tu oficina están en el mismo lugar, es muy difícil saber gestionar como ese tiempo, ¿no? Y muy difícil separar esos tiempos. Hay personas a lo mejor que les era más fácil regresar a sus casas y decir, bueno, salgo yo del trabajo, regreso a mi casa y aquí ya solo cosas de mi casa y solo cosas relacionadas con mi vida personal y el trabajo se queda en la oficina, pero eso ya se vuelve también complicado, ¿no? Entonces, evidentemente, pues trae, creo yo, como sus pros y sus contras. Y la verdad es que en el mundo de la filosofía creo yo que sí, nos inclinamos mucho por esta parte presencial, ¿no? O sea, en las academias y lo valoramos. Y no lo valoramos porque sea, y, no sé, porque sea poca cosa, ¿no? En realidad hay también una especie de, pues, valores muy importantes que podemos encontrar en lo presencial, como decía, el contacto humano y al final, pues si nosotros lo comparamos, incluso los filósofos tienden a leer mucho más el libro y prefieren, a mí siempre me alentaron mis profesores, ¿no? A leer en el libro físico que fuera digital, eso mil veces, ¿no? Y si no encontrábamos el libro así, los profes en realidad se esforzaban muchísimo por tratar de que nosotros tuviéramos las cosas físicas, ¿no? Pero tiene que ver también pues con la esencia misma, yo creo que tanto de la filosofía como de la academia en ese sentido, ¿no? Pero creo que pues en ambas partes, ¿no? Se pierden quizá cosas, quizá empezar a encontrar un punto medio en donde podamos, pues sí, como apoyarnos y sacarles ventajas a esas dos partes. Pero no sé cómo veas tú esa parte. En la parte de la presencialidad, bueno, yo platicándolo con algunos de las, bueno, sí, de los coordinadores de las asociaciones con las que tenemos, platicaban que mucho de lo que ellos extrañan en el momento de dar un curso o de dar un seminario es como que la respuesta de las personas. A lo mejor al estar hablando y ver que haces la mueca o ver que haces como que esa gesticulación o incluso a lo mejor el momento en donde puede prestarse el estar haciendo el vaivén de preguntas. Y esa parte sí se entiende, bueno, lo quiero entender en el sentido de que, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, ahorita lo que hablamos y hablas al aire, a lo mejor, en ese sentido, bueno, Ari me está haciendo eco, pero en la otra parte, pues no hay como que alguien que veamos a la persona que nos escuche, pero al mismo tiempo, creo que, o al menos, no sé si me voy a ver muy filosofía en la red, o sea, muy en el ADN de ser en la red, de que el no premiar también la virtualidad restringe. Creo que ahorita estamos en una oportunidad, en una época mundial en donde podemos estar hiperconectados y podemos estar conectados con personas de todo el globo. Podemos tener amigos, podemos tener conocidos, podemos tener pareja, podemos intercambiar conocimiento prácticamente con cualquier persona del planeta. Puedes hablar con alguien en España en tiempo real y algo que no sucedía ahí. Porque bueno, sucedía en teléfono quizá, pero ahora incluso tienes la videollamada, lo puedes ver, lo puedes confrontar, puedes interactuar. Entonces, el querer premiar o el querer limitar, dar una conferencia, dar una ponencia, dar clases y dejarlo solo en este sentido de solo el que está aquí lo puede accesar, creo que se me hace pues muy selectivo. Yo algo de lo poco que puedo decir que me ha gustado de la pandemia es el sentido de que se democratizó de alguna manera la educación virtual. Yo, mi formación universitaria, cuando estudié ciencias religiosas y todas las demás cosas que he estudiado, todo ha sido a distancia, todo ha sido remoto, ya sea a una vieja escuela donde me mandaban lecturas y tenía que leer y tenía que hacer trabajos,
luego que entraba a plataformas como Moodle, luego que entraba pues que tenía videocharlas o clases por pantalla, y era algo, yo era el raro, yo siempre era el raro, el que estudiaba desde computadora y que estudiaba en casa cuando llegaba de trabajar, era visto el raro, era increíble, era sorprendente, pero ahora, si le preguntas a un muchacho ahorita, a un niño, a un adolescente, a un joven, que va y dice, bueno, es que voy a tomar mis clases y tengo que aprender la computadora y voy a estar en mi cuarto, se normalizó. Entonces, el ver ese trance, creo que al menos a mí, que yo viví esta etapa como que ser raro y que pude tener acceso a formación que pues por mis actividades, por mi trabajo, no había podido tener, no hubiera podido tener, porque bueno, yo tenía que trabajar, tenía que hacer otras cosas, y esta educación era un lujo que yo me podía tomar en mis tiempos libres, y obviamente el trasladarme a un lugar me iba a implicar perder muchas cosas y no, me iba a ser imposible hacerlo, y la única manera en que pude yo accesar ese conocimiento era a través de una computadora, a través de esa formación, a través de no tener compañeros, de a través de no interactuar a lo mejor con el profesor cara a cara o de esperarme a que me contestara el correo. Pero el ahora verlo tan normal y con todo este boom de las videollamadas y todo, creo que hace precisamente que el conocimiento se extienda y se popularice. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo que habrá personas que quieren como que el contacto, el cara a cara, pero yo voy más a que se quedara lo virtual y no creo que se vaya a quedar precisamente por esta parte de la academia, por esta parte de que es importante ir al lugar y, y a lo mejor algo que pudiera, pues yo siento que puedes innovar es en el sentido de que puedas abrir tu cámara cuando estás haciendo una clase, porque obviamente sí es diferente que antes de la clase y entra el maestro y está hablando como perico y todos los estudiantes están con la pantalla negra. Entonces creo que también el hacer ese switcheo de que podemos ver pues al interlocutor, podemos confrontarlo, podemos ver lo que está haciendo. Creo que en esa cuestión sí, aunque muchos se atentan luego con la privacidad y que invaden su casa y todo ese rollo, creo que esa cuestión sí podría a lo mejor hacer más fácil la transición. En los libros me pasa algo igual. Sí es más bonito tener el libro en físico y verlo en el librero y a lo mejor si terminas de leer un libro virtual y ya, y no lo ves en físico, bueno, al verlo en la estantería es como que, yo leí esto y no sé, este conocimiento que está ahí, yo lo absorbí. Y a lo mejor en tenerlo en el Kindle y solo verlo ahí, pues, un archivo más. Esa parte a lo mejor de coleccionismo, de pertenencia, de este sentimiento de apropiación de algo, pues sí es padre. Pero al misma parte, muchos libros, bueno, vamos a hablar de plano legal, pues bueno, podemos acceder a ellos gracias a que están virtualizados. Libros actuales, libros antiguos. Y también, cuando no se tiene dinero, y spoiler, no lo hagan, pero bueno, se hace, también puedes acceder a libros que a lo mejor en tu fase de estudiante, pues es imposible que te los costees. Entonces también te permite tener conocimiento. Y creo que esa es la gran ventaja de Internet. Al final del día, para mí, Internet es esa ventana de oportunidades donde tienes conocimiento, en donde tienes, si tú deseas, puedes aprender lo que quieres. Entonces, creo que el limitarlo a que solo sea porque estoy ahí o porque lo tengo y lo puedo tocar, creo que eso, pues, te segrega. O al menos, bueno, esa es mi perspectiva de esta cuestión. No sé, tu área ahí. Sí, ¿no? Y aparte, creo que lo que dices es muy valioso, ¿no? Porque al final la internet, por ejemplo, yo creo que en mi caso era lo contrario. Antes de la pandemia, jamás usaba mi computadora. O sea, nunca, nunca la usaba de verdad, jamás, jamás la usaba. Solo para imprimir algo que necesitaba leer y entonces decía, ay, pero pues mejor lo imprimo o sea, en físico, ¿no? Muy como de la vieja escuela quizá, ¿no? Pero me gustaba más. Y ahorita ya no me imagino porque es pues mi herramienta principal, ¿no? O sea, sin eso no podría ni siquiera conectarme a mis clases ni nada. Y como dije, al final creo que sí hay muchas ventajas, ¿no? Y creo que Internet, es cierto que, es decir, es cierto que somos más que una pantalla y que hay muchas cosas más eh, aparte de nuestras pantallas y sí lo creo de verdad, pero también, no, como tú dices, creo que al decir que el Internet es malo y empezar a dotarlo como de cualidades negativas, lo que hace es que
lejos de usarlo para fines que nos puedan servir a nosotros, como estudiar, como informarnos, hasta entretenernos, que no lo veo en absoluto como algo malo, pues le quitamos realmente todos esos beneficios que podemos nosotros tener, ¿no? Del internet o de la red. Y pues sí, más bien esta parte pues de dejar de satanizar, ¿no? Porque al final, por ejemplo, esta parte que decía yo del contacto humano, creo que sí es importante, pero si lo pensamos a profundidad en la red y también las redes sociales, también hay ese contacto humano, pero quizá de otra forma, ¿no? O sea, quizá hay un contacto humano distinto y en este sentido creo que vale la pena explorarlo, ¿no? O sea, al final nos ayuda a vincularnos de otras formas con otras personas, ¿no? Por ejemplo, o sea, tan solo poniendo el ejemplo aquí, o sea, yo no conozco todavía a Miguel como en persona, pero, o sea, ya se formó un lazo y así con muchas personas que he conocido también como a raíz de filosofía en la red o en otros lugares. Y no quiere decir que porque sean esas como relaciones a distancia y que sean pues meramente, o sea, nuestro intermediario son las redes sociales, pues que no valga la pena, ¿no? Y que no tengan un significado por sí mismas esas relaciones, ¿no? Quizá más bien estamos en un espacio distinto, ¿no? Al final Internet creo que es una dimensión distinta, una dimensión diferente, por así decirlo. Entonces, pues es una forma distinta de relacionarnos, eso es una forma distinta de aprender, pero también vale la pena ser explorada. Sí, y bueno, así como comentas en la parte de, bueno, antes de empezar, Os nos comenta algo, vamos a compartirlo, lo vamos a leer juntos. A ver, Ari, no sé si gustas leerlo tú. Sí, a ver, dice, pienso que lo virtual y lo tecnológico en general atraviesa a una gran parte de los aspectos de nuestra cultura, educación, entretenimiento, economía. Aún antes de la pandemia dependíamos del uso de este tipo de herramientas, aunque en menor medida. Es por eso que me resulta interesante el esfuerzo de filosofía en la red por abrir un espacio para la filosofía en Internet. Sin embargo, se me ocurre preguntar, ¿qué tan difícil es la difusión de la filosofía por este medio, tomando en cuenta, y ahí se me cortan así, Tomando en cuenta, nos faltó algo, o si gustas completar o el no sé si nos salga. comentario, porque bueno, no sé si Ah, ya, sí, aquí está. Es que se corta, yo creo que aquí, pero es, ¿qué tan difícil es la difusión de la filosofía por este medio, tomando en cuenta que las redes sociales se usan mucho para el entretenimiento? Es cierto que la Internet nos da la oportunidad de estar interconectados y en este sentido de democratizar la información de calidad, pero ¿qué tan difícil es competir con otro tipo de contenido desinformatizado? Eh, bueno, en esta no sé, bueno, quiero tomarlo yo. Creo que eso es algo que en la pandemia ha habido mucho boom de este tipo de contenido, de filosofía específicamente. Por ejemplo, si entras a Instagram, incluso si entras a TikTok, nos tuvimos que subir al barco de TikTok, porque bueno, ahí también hay porque hay gente interesada en filosofía. Eh, Mucho. hay un proyecto, bueno, el podcast que tiene a Aranza en lo individual, junto con dos amigas. Una de sus amigas, Michelle, bueno, tiene una cuenta de TikTok y es casi una influencer de TikTok y habla de filosofía, no banaliza las cosas. Entonces, creo que hay público para todo. Obviamente el contenido tiene que ser específico. Y no sé qué parte, eso sí, el estar en pandemia nos hace ser vulnerables, por decirlo de una manera, a ese tipo de contenido filosófico. No sé qué tanto a posteriori podamos estar interesados, naturalmente tengamos el tiempo, porque ahorita pues a lo mejor si te sobra tiempo, no sé, te sobran 20 horas del día o 18 horas del día para ver lo que quieras y a lo mejor lo puedes pues diluir y tratar de, bueno, un ratito me pongo muy académico y filosófico y otro ratito me pongo más a ver Netflix, otro ratito me pongo a ver gatitos, pero quién sabe si en la inercia ya del día a día, en donde a lo mejor tengas que regresar a la escuela normal, en donde tengas que ir a trabajar, en donde salgas, simplemente en donde te traslades y ya no estés en esta cuevita de aquí en tu comodidad en tu casa, ahí sí comparto un poquito esta parte de que vas a competir, porque al final del día siempre vas a competir con cosas. Siempre vamos a competir con videos, con material, con sitios grandes, con sitios pequeños, pero creo que el no verlo como una competencia, sino el pensarlo más bien como el dar material y contenido para quien pueda estar interesado, creo que esa es la clave medular para poder triunfar o poder tener un impacto. Porque al final del día,
va a haber gente interesada, quizá no a mayor o menor medida, quizá no en grandes cantidades o pequeñas, pero sí va a haber gente interesada. Y el tú enfocarte a eso, a dar calidad, no tanto cantidad, no tanto buscar a lo mejor llegar a los 100,000 visualizaciones, sino simplemente saber que lo que tú hiciste, si a lo mejor llegó a 100 personas, pero que esas 100 personas les pudiste impactar de alguna manera, creo que eso puede ser la clave, tanto a nivel general de contenido, como ya a lo mejor poniéndonos muy existenciales a nivel también filosófico, porque al final del día lo que hace la filosofía es querer impactar a las personas para incentivarlas a pensar. O sea, si tú logras que, ¿de qué te sirve que te vean 1 millón de personas y a lo mejor ese millón nadie pensó? Y a lo mejor ahorita nos ven 10 personas, pero logramos que esas 10 personas tengan una reflexión y se queden con algo. Entonces creo que al final del día eso es lo más meritorio de estos tipos de canales. Pero no sé, Ari, tú en esta experiencia también de tu podcast, de Kairos, donde, bueno, coincidió que lo iniciaste en pandemia, aunque no era el plan. ¿Cuál ha sido esta parte de competir, de interactuar y de usar las redes sociales en ese sentido? Pues sí, creo que esta pregunta que hace Os es muy relevante porque al final, como dice, ¿no? O sea, hay mucha desinformación, ¿no? Ese es como el riesgo al que nos exponemos independientemente de la industria o la rama que sea, o la disciplina que sea, siempre va a haber desinformación, ¿no? Pero como decías tú, Miguel, al final creo que importa mucho la manera en que, digo, no vas a poder informar a todas las personas y creo que no todas las personas están abiertas a recibir ese tipo de información, pero el hecho de que tú tengas un espacio en donde puedas debatir de esos temas y en donde puedas exponer o sea, información válida y verídica y que la gente se dé cuenta de eso, creo que ahí ya estás teniendo un lugar muy importante dentro de Internet, ¿no? Por ejemplo, yo sé que este cambio igual a lo mejor no es para todos en un determinado momento, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos llegan también a muchos comentarios de Kairos podcast que nos dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que me gusta mucho la filosofía y la verdad es que yo tenía este prejuicio de que los filósofos se mueren de hambre y ese tipo de cosas. Y luego cuando los vi a ustedes me di cuenta de que no, que hay muchísimas cosas que debemos pensarlas y así. Y no solo es este tipo de mensajes, sino hay muchísimos mensajes de personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo opinaba esto y luego, gracias a esto que ustedes expusieron y que explicaron, la verdad es que cambió mi perspectiva totalmente, ¿no? Entonces, esos son en realidad los verdaderos cambios, ¿no? Y al final creo que el hecho de hablar de un tema e incluso que provoque una reacción negativa en las personas, también ya es un logro. ¿Por qué? Porque al final eso es una manera en que ellos están usando su criterio de alguna manera. El no estar de acuerdo también es una forma en la que ellos dicen, bueno, a ver, está esta información que, no, que está contrastando directamente con mi forma de pensar. Y eso provoca también que la gente se vaya a otro tipo de lugares en donde contrastar información y seguir informándose, ¿no? Entonces creo que independientemente de si la reacción es negativa o positiva, creo que es útil. Quizá lo más preocupante sería que la información que le llegara a alguien le fuera indiferente. Creo que ahí sí ya estamos hablando de algo quizá, pues no peligroso, pero quizá, pues en este sentido un poco triste, pero no quiere decir que en el futuro no vaya a cambiar eso, ¿no? O sea, lo importante quizá es tener sí reacciones positivas, pero también a lo mejor pues saber que también nos enfrentamos con esas críticas negativas y esas críticas negativas no necesariamente son malas, ¿no? En este sentido, quizá lo indiferente o la indiferencia de las personas sería el verdadero reto con el que estaríamos enfrentándonos hoy en día, ¿no? Pero pues sí, creo que al final es algo que a lo que nos tendremos que exponer cuando estamos en redes sociales, ¿no? Sí, antes de continuar le quiero mandar saludos a las 4 personas que nos han dado like, a Sandy Arteaga, a Terry Romero, a Alex Rivera y a Lourdes Romero. Bueno, Sandy aquí participa en el equipo, en el Party Team, y Alex Rivera también, así que bueno, un saludo a nuestros autores. Y bueno, creo que en la parte medular de OS hay algo que me gustaría rescatar, que es el esfuerzo de Filosofía en la Red por abrir un espacio para la filosofía. Y creo que aquí podemos rescatar el sentido de cuál es el ADN o cuál es el espíritu de Filosofía en la Red. Y cuál es el dar una voz.
el transmitir una voz, el darle una voz a esas personas o a todas las personas que quieran compartir algo, que quieran reflexionar, que quieran filosofar y que lo quieran hacer dentro de un contexto de respeto, de tolerancia y que estén abiertos al diálogo. No estamos pensando en que, bueno, sí queremos ser un blog importante y el blog más grande de filosofía en Internet, pero no estamos pensando en ser masivos en ese sentido, sino simplemente primero dar una voz, dar un espacio en donde con respeto, con tolerancia, todas las personas puedan compartir lo que sienten, todas las personas pueden reflexionar, ya sea de una manera académica, de una manera muy formal, o incluso con reflexiones muy casuales, muy informales, como pueden encontrar, por ejemplo, el día que Nietzsche arruinó mi vida de Brenda Mortara, que es una reflexión que si la lees, pues te da risa, o sea, porque, o sea, te da risa en el sentido de que es, ella va manejando y lo va compartiendo como una reflexión, como una canción le hizo, pues, cuestionarse tantas y tantas cosas. Entonces, el poder dar esos espacios y jugar con ese sentido de no ser elitistas y de permitirnos abrirnos a las demás personas, creo que es la clave principal, como lo comentaré, de impactar y de generar algo. Porque si nosotros nos ponemos a generar visitas o a querer tener visitas o a querer solo tener, difundir, pues al final vamos a hacer títulos con clickbait, a lo mejor vamos a hacer contenido que no esté verificado, vamos a tener contenido por mayor, pero no contenido de calidad y más que nada de esencia. Porque lo genial de filosofía en la red es cuando tú lees un texto, sabes que hay una persona detrás y sabes que esa persona tiene un contexto específico, sabes que esa persona es de un lugar puntual de la Tierra, que tiene una formación característica, tiene una formación concreta y que piensa de una manera específica. Y así con cada texto que tú ves, descubres que hay 70 personas que están escribiendo ahí. No ves simplemente un material que está cortado con una tijera que está enfocado a difundir y a llegar y a llegar, sino simplemente ves la esencia de las personas. Y eso es lo que rescatamos y eso es lo que yo siempre les busco. Les pido a los autores de filosofía en la red que sean ellos mismos, que transmitan para ellos y que escriban para ellos. Porque al final, cuando haces algo tan personal y lo puedes compartir, al mismo tiempo también impactas, empatizas y simplemente generas esta conversación en donde tú puedes descubrir realmente al autor al leer un artículo de Ari, la puedes conocer, puedes descubrirla, al leer un artículo de Sandy o un artículo de Alex, los puedes conocer, puedes empatizar con ellos y puedes descubrir que no solo es el filósofo, la filósofa que se pone acá en su cuevita, que pone en pose y se pone a divagar y a decir usar palabras importantes para sonar elitista y sonar que puede impactar, sino al contrario, es una persona que toma esa información, la rumea y la hace propia y entonces la comparte. Y entonces creo que en ese sentido se hace de una u otra manera academia porque se enseña. Quizá no se enseña en una cátedra y no se da una formación plus, pero al final del día logras impactar. Y creo que si logras hacer eso, tanto a nivel escrito como muchas cuentas, por ejemplo, de Instagram, muchas cuentas de TikTok, muchas cuentas de otros medios, en donde también hacen eso, en donde hacen filosofía práctica, en donde transforman ese conocimiento y la hacen para todo el mundo, creo que es la medida entonces en donde puedes tú empatizar y entonces generar esos vínculos y esos lazos de conexión y en donde logres transmitir algo, que es al final del día lo que quiere la filosofía, que es ayudarnos a pensar, impulsarnos a pensar, para que cada quien entonces haga su filosofía y no repitas como Perico lo que dijo Descartes, sino simplemente tomes lo mejor de él, tomes lo que te guste y lo puedas aplicar. Y lo que no, pues dirás, ¿sabes qué? Pues serás Descartes y lo que quieras, pero pues te descarto y entonces me pongo a hacer otra cosa. No sé, tú harías ahí en esta cuestión como ves. Sí, la verdad es que yo, o sea, a mí me impresiona mucho también. Bueno, yo entré relativamente hace poco en filosofía en la red, pero bueno, desde que entré yo y también, o sea, como todo este progreso que me ha tocado, que ha sido, eh, pues una locura, ¿no? Lo mucho que ha crecido también filosofía en la red, me ha impresionado mucho, pues muchísimas cosas, ¿no? Primero, estamos hablando de los autores, ¿no? Porque al final, como dice Miguel, pues detrás de cada texto, detrás de cada artículo que sale, siempre estamos hablando de una persona que está escribiendo, ¿no? Y en este caso me impresiona que pues estamos hablando de muchísima variedad, ¿no? Es decir, hay personas que escriben, no sé, desde sus intereses y desde su conocimiento en política, desde teología, ¿no?
desde el existencialismo, desde, por ejemplo, Kant, desde Nietzsche, ¿no? Entonces, hay muchísima variedad dentro de filosofía en la red y también estamos hablando de los contextos específicos de cada persona, ¿no? Porque, como saben, pues no todos los autores son de un solo país, estamos hablando de que son 11 países distintos, Miguel. Bueno, realmente ya son 13, ya acaba de incorporarse algunos autores de Costa Rica, así que bueno, ya Ya. tenemos 13 países. Sí, y la verdad es que, o sea, por ejemplo, ahorita también, eh, en ese sentido también hay mucha variedad en los textos y en lo que se publica ahí, ¿no? Por ejemplo, ya lo decíamos también en otros lugares, pero al final, por ejemplo, con lo que ha estado pasando en Colombia, hay autores de filosofía en la red que están viviendo en ese contexto tan complicado y desde su propia experiencia, ¿no? Y perspectivas nos comparten eso, ¿no? Y creo que eso siempre es como muy valioso, ¿no? El escuchar la perspectiva de las personas que están viviendo en una determinada situación y que al final nos ayudan a reflexionar, ¿no? Creo que el hecho de escribir sobre filosofía ya es como algo muy, muy bonito porque yo creo que a todos los que estamos ahí, ¿no? O sea, en filosofía en la red, pero también a todos los filósofos o a los que se han metido en filosofía, siempre el primer texto de filosofía que lees, después sales al mundo, te das cuenta de que todo lo que creías como que de repente se va para abajo, ¿no? Y tu perspectiva de la vida empieza a cambiar con un solo libro que tú leíste. Entonces, de alguna manera es compartir esa experiencia cuando tú escribes y cuando lo compartes ya en un lugar como filosofía en la red. Y eso es al final lo que, la esencia, ¿no? De filosofía en la red. Filosofía en la red son las voces de los autores y son las voces de los que están detrás, ¿no? Y el hecho de tener un espacio así, de compartir esas cosas, creo que no la hay en todos lados. Y aparte también, pues el apoyo, ¿no? O sea, no sé qué día estaba buscando algo de filosofía en específico en Instagram y me metía yo como a cuentas de filosofía. Hasta hace un año yo creo que la mayoría de las que estaban ahí me eran desconocidas y ahora me dio como mucha alegría meterme a buscar filosofía y me aparecían las cuentas de los usuarios en Instagram y me di cuenta que la mayoría de las personas que estaban ahí estaban en filosofía en la red y las conocía, ¿no? Entonces eso sí, la verdad es que me impactó mucho el hecho de la comunidad misma que se hace ahí, ¿no? Porque también al final son personas apoyándose y, y también que saben que pues tienen una voz ahí adentro, ¿no? Sí, antes que se me pase, un saludo a Amanda. Amanda es la directora del Centro de Estudios Filosóficos Culturales. Saludos, Amanda. Gracias por Saludos. vernos y amenizar tu tarde un rato con nuestras melodiosas voz. Y algo, bueno, algo de lo que tocó Ari, creo que es importante retomar, es por ejemplo, lo que sucede en Colombia. Se publicó un texto el sábado pasado, hace 8 días, y se publicó un texto este martes que pasó, el martes 11. Los dos textos tuvieron reacciones un poco extrañas, un poco, aunque empatizaban con la situación, al mismo tiempo también la manera en cómo se aborda generó mucha controversia, porque por ejemplo, sobre todo el texto del 11 de mayo, que es un poco más de un contexto histórico, pero hacia atrás, de no solo netamente la situación que se está viviendo actual, sino todo lo que viene de la conquista y toda esta parte, que no era esta dinámica. Y algo que yo les compartí a las personas que me hicieron pues el honor y con los que tuve el placer de compartir todo este feedback que se nos dio, ese sentido de que los textos están escritos desde el sentimiento también. Entonces, o sea, si es una voz, es un respeto que hay, porque el texto no deja de ser respetuoso, aunque obviamente creo que lo tenemos siempre que contextualizar hacia pues, lo que están sucediendo, ¿no? O sea, son personas que están viviendo una situación muy crítica, muy compleja, y pues obviamente va a haber ahí emoción, ¿no? O sea, escribimos, o sea, al menos que vaya a ser un texto para tu tesis, pues a lo mejor sí lo vas a escribir muy formalito y muy serio y muy tranquilo, pero otro tipo de trabajos tiene que ver ahí tu impronta, tu presencia. Entonces, en ese sentido, el poder dar y compartirles esa emoción a todas las personas es súper importante. Y algo de lo que, retomando estos textos también, algo de importante que quiso hacer Filosofía de la Red, es que no estamos en contra de lo que lo hagan, no lo malinterpreten, pero no quisimos salir a dar un comunicado y a decir que pues, estamos en contra de lo que hace el gobierno y de lo que no sé qué, porque, bueno, eso, primero no somos colombianos,
Entonces creo que no podemos dimensionar lo que vemos en las noticias y obviamente lo que nos llega en las noticias nos llega totalmente diluido, no es realmente lo que sucede. Y otra, creo que una manera más clara y más obvia de demostrar que estamos con las personas es en el sentido, pues yo me puse a pensar, bueno, tenemos tres autores que están ahí en Colombia. Tenemos a Sebastián, tenemos a Aura y tenemos a Alejandra que están allá. Entonces dije, bueno, qué mejor manera de mostrar apoyo que darles una voz. Hacer excepciones porque se publican textos de lunes a viernes. El texto de Sebastián que salió el sábado, pues salió en sábado y se movió la programación de los textos normales para, por ejemplo, empatar el de ahora que salió este martes a dos manos junto con un autor invitado, junto con Hernán. Dije, qué mejor manera de transmitir esa empatía que una, no meterse en rollos que pues, no nos corresponden porque al final del día son cosas que van más allá de nosotros, pero también desde la filosofía y desde las letras poder dar una voz. Y eso es lo que somos. Esa voz para que las personas hablen, para que las personas transmitan su experiencia, transmitan lo que quieren dar, en este contexto de respeto y tolerancia, pero en ese sentido, simplemente ser esa vitrina, ser ese ambón, en donde cada quien va a expresarse. Así que sí fue complejo, sí fue delicado, ¿no? Es una situación que, bueno, sigue todavía ahorita presente y desafortunadamente, pues creo que va a seguir presente por más días. Y fue complejo como que tratar de cómo actuar porque no dejamos de ser, como dice Ari, una comunidad que congrega ahorita ya más de 70 personas, en donde, bueno, compartimos, son diferentes pensamientos, diferentes culturas, diferentes maneras de concebir la vida, y, y obviamente va a haber opiniones diversas, y el poderlas compaginar fue delicado, pero al mismo tiempo creo que el prestarnos a eso, a dar una voz, fue lo que, al menos desde mi perspectiva como coordinador, se decidió, lo hicimos, y creo que fue la mejor manera de mostrarnos empáticos con ellos. No sé, Ari, en esa cuestión, ¿tú cómo lo ves? Tú, bueno, a lo mejor tú leyendo los textos, porque aunque estás acá, bueno, la mayoría de los textos, todos los autores los leen hasta que sale publicados. Somos pocos, como que el Club de Toby Secreto, junto con Sophie y Cintia, que son los que hacen la corrección de estilo, que somos como que vemos el texto antes. Como autora, como parte, incluso como lectora, ¿cómo sentiste esta parte de los textos de Colombia? Pues la verdad es que ambos textos me impresionaron mucho en el sentido de, como dices, ¿no? Creo que cuando lees esos dos textos puedes sentir, ¿no? Por ejemplo, yo, el primero que leí fue el de Sebastián, ¿no? Y me impresionaba mucho esta parte de, eh, bueno, lo primero que pensé fue, bueno, qué bueno que tienen ese espacio, ¿no? Para poder expresarse y al mismo tiempo lo que están haciendo con su voz es concientizar e informar, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que hacen también con su escritura, ¿no? Informar a la gente de lo que está pasando y también, si bien nadie puede experimentar en primera persona lo que ellos están pasando, creo que sí hay modo de que podamos empatizar a raíz de lo que estamos leyendo, ¿no? Y definitivamente en los dos textos se puede palpar esa emoción y ese dolor que quizás, esa frustración, ¿no? Ese agobio que puedan llegar a tener eh, por lo que están viviendo, ¿no? Al final son o sea, dos contextos distintos, ¿no? Por ejemplo, yo como lectora, en este caso, únicamente, al leer el texto, evidentemente no puedo sentir lo que ellos están viviendo y tampoco puedo entenderlo completamente, pero sí me hace trasladarlo a mi propio contexto, ¿no? Y decir, claro, o sea, ellos están viviendo esto y esto y esto, porque al final estamos hablando de América Latina y América Latina, como sabemos, eh, pues dentro de todos los países que estamos hablando tienen unas culturas extraordinarias, pero también hay muchísimo que podemos hacer aún, ¿no? Y desde tu propio contexto, ¿qué puedes hacer también para ayudar y para solidarizarte con esa situación que está pasando Colombia? Pero también en tu propio contexto, ¿qué puedes hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú? No solo de tomar conciencia, sino acciones concretas que puedan ayudarte a, pues a ir más allá de tu contexto, ¿no? Y ver qué puedes hacer, ¿no? Dentro de lo que está en tus manos y que no está en tus manos, ¿no? Entonces, la verdad es que estos dos textos me parecen muy importantes, ¿no? Y yo sé que al final, pues con todo lo que está pasando en el mundo, por lo menos, o sea, tengo la seguridad
que siempre va a haber un espacio ahí para los autores que al final puedan expresar su voz, expresar lo que está pasando y al mismo tiempo eso pues tiene un doble efecto, ¿no? Porque también, como lo dije, informan a las personas que leen el blog, que están leyendo esos artículos, que están interesadas por lo que está pasando en el mundo y quieren, y al final pues eso los hace que empaticen, ¿no? Con la situación que a lo mejor es ajena a ellos, pero al final creo yo que todas esas situaciones nos conciernen a todos, ¿no? Sin duda. Y esto es algo igual que podemos tomar, algo que no pudiera haber sucedido si no estamos, si no somos filosofía en la red, si no estamos inmersos en redes sociales, si no difundimos esta filosofía desde esta perspectiva, desde este ámbito, porque pues si nos hubiéramos quedado en lo académico, pues a lo mejor de aquí que no sé quién aprueba el tema, y de aquí que se revisa el texto, y de aquí que se hace la ponencia, de aquí que se organiza, y luego si le metes que estamos en pandemia, pues de aquí que bueno, nos podemos reunir porque no podemos estar juntos. Entonces, todas estas situaciones creo que no hubieran sido posibles precisamente sin este acercamiento hacia pues, las redes, ¿no? Lo que estamos tocando, la importancia de estar en redes, la importancia de difundir las redes sociales y de difundir el conocimiento y difundir la filosofía en particular desde las redes sociales. No sé, en esta cuestión, Ari, ¿tú te imaginas a lo mejor este impacto que pudo haber tenido ese texto, situaciones muy concretas a lo mejor que pues puedes sacar temporalmente, o sea, puedes subirte al momento y decir, bueno, está pasando esto y lo vamos a compartir casi, casi en directo, porque bueno, se puede hacer a través de las redes. Pero desde el lado académico, ¿cómo pudiera haberse llevado y qué tan desventaja podría haber sido el no estar hiperconectados? Creo que en este sentido también, o sea, refiriéndome un poco a algo que ya tiene bastante bueno, bastante, pero no tanto tiempo tampoco que sucedió, es pues eh, este fenómeno de la globalización, ¿no? Porque al final estamos hablando de una transformación no solo social, sino también cultural, y pues aquí tuvo que ver mucho la parte tecnológica, ¿no? Eh, y ahí fue cuando vimos que gracias a bueno, a Internet, redes sociales en específico, que se empezó a dar esta apertura. Y como dices tal cual, creo que eso ha ofrecido también un espacio a aquellas personas que están o estaban en su momento silenciadas, ¿no? Digo, también hay muchísimas personas que hoy en día no pueden expresarse, incluso en el contexto de Colombia, eh, no hay como una total apertura y incluso se les restringe mucho, incluso en redes sociales, ¿no? Pero al final eh, creo que pues sí las redes sociales han hecho que se dé como este espacio en donde se pueden expresar, cosa que quizá no es posible si imaginamos un mundo, o sea, todavía como con estas fronteras, ¿no? Antes de la globalización y antes de la tecnología y antes de Internet y redes sociales, ¿no? Entonces creo yo que evidentemente pues las redes sociales sirven como plataforma, ¿no? Para hablar de esas cuestiones, ¿no? Para poner sobre la mesa todas esas cuestiones que son importantes y que siempre han estado ahí, pero que muchas veces se nos olvida señalarlas, se nos olvida ponerles nombre, porque al final ponerles nombres a las cosas hace que las identifiquemos y que al final pues decidamos si siguen, continúan, necesitan transformarse o este o definitivamente necesitamos quitarlas de este sistema o de esta estructura. Entonces, creo que en ese sentido hay un punto muy a favor de las redes sociales y deberíamos de enfocarnos en eso, ¿no? En esos lugares en donde nos podemos expresar con cierta libertad o con un mayor margen de libertad y apoyar en este sentido pues esas plataformas, ¿no? Que al final quizá no las encontraríamos en lo académico si nos centráramos solo en un espacio específico que sería pues sí lo físico o el cara a cara, ¿no? Sin duda. Antes de que se me olvide, igual le mandamos un saludo a Karim Sánchez, que nos acaba de dar un like. Karim, muchas gracias por vernos y estar aquí endulzando tu tarde de sábado con nosotros. Algo que es importante y creo que también es algo que quizá es lo que pudiera dar un poco de conflicto con lo académico, es que evidentemente el contenido en la red de filosofía, y bueno, aquí podemos hablar de cualquier campo, se tiene que no rebajar en esencia o su calidad, pero sí adaptar
En ese sentido, por ejemplo, quiero retomar recientemente, esta semana que pasó, tuve el honor de entrevistar a Kimberly de la Filosofía en Rosa y a Michelle, bueno, la TikToker que les comentábamos hace ratito, que participa en Kairos también, es co de ahí. Y ellas dos, bueno, Michelle, su especialidad es TikTok, y bueno, TikTok son videos virales de 1 minuto máximo de duración. Y Kimberly, la filosofía en rosa es un podcast, pero su particularidad es que su podcast duran menos de 15 minutos. Los compendia todo y en menos de 15 minutos te explica un concepto. En esas dos cuestiones, si a lo mejor le comentas tú a un catedrático, o en menos de 1 minuto explicado en TikTok, pues muchos se van a escandalizar, ¿no? Muchos van a decir, ¿cómo es posible que vas a explicar a Nation? Pero el sentido es que el contenido, por ejemplo, estos dos específicos, tanto el perfil que tienen Michelle para transmitir, no es el decirte, te voy a enseñar a Nietzsche, tomándolo otra vez, en 1 minuto, sino te voy a tratar de impulsar a que lo leas, te voy a tratar de generar esa curiosidad para que te adentres. El objetivo de Kimberly en su podcast no es explicarte en 10 minutos un concepto, sino el decirte, bueno, yo de lo que aprendí, yo de lo que viví, yo de lo que leí, este concepto, porque de hecho ella toma cosas muy concretas, un concepto específico, yo lo aplico de esta manera o yo lo vivo de esta manera. Si tú quieres aplicarlo, pues a lo mejor te puedes guiar por aquí, y si quieres conocerlo, pues ahí está en la información para que accedas. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos generar contenido también académico o contenido muy pro para un espacio de redes sociales, pues nadie nos va a leer, porque va a entrar y va a ver 1 minuto o dos y se va a ir. O sea, tenemos que también estar conscientes de que tenemos que generar un contenido adaptado a las personas. En redes sociales no es que sea efímero, pero las personas entran pues para hacer scroll o para pasarla o para llevársela leve, pero no para profundizar. Para profundizar, pues te tomas un libro, te tomas un curso, te pones a ver un video en donde sabes de antemano que va a durar 3 horas y es un documental. Y no simplemente saber hacia qué público estás pensando darlo y el adaptar ese contenido al que ser consciente que no vas a transmitir pues lo que tú sabes, lo que tú crees que puedes compartir en esos 10 minutos, en ese minuto, o incluso en un blog, en un post. Por ejemplo, nuestros artículos normalmente hay textos extensos y hay textos que son más formales, más académicos, y bueno, también tienen su público, y entendemos esa parte, ¿no? Hay gente que entra y que sí quiere pasar tiempo leyendo, informándose 15 minutos y lo va a leer en una pantalla. Pero hay personas que no. Entonces, para eso hay reflexiones, para eso hay artículos más concretos, para eso hay artículos más de blog, donde simplemente te tratas de impulsar hacia pues, adentrarte y conocer algo, pero tratar de entonces de aventarte a ti a que lo adentres. Entonces, creo que en ese sentido, el problema de poder difundir la filosofía, ya siendo concreto, en redes sociales o en internet, no es tanto el difundirla, porque los canales están, sino el saber cómo llegar a esos canales, cómo saber pensar en ese público que sabes que está ahí y entonces adaptarte para poder transmitir algo de acuerdo al formato en el que estás pensando llegar. De un video de YouTube, pues sabes que puedes durar 15 minutos, 10 minutos o más, y la persona lo está consciente y a lo mejor lo va a ver, pero sabes que a lo mejor un live no tiene que durar más de 1 hora o hora 15, y por eso no va a durar más de 1 hora 15. Entonces, pues nos tenemos que adaptar a ello, ¿no? Tenemos que pensar en las personas que nos van a escuchar, en las personas que nos van a ver o que nos van a leer, y tratar de entonces generar ese tipo de contenido. Ahí, Ari, tú, bueno, también como co-host y como la responsable aquí de multimedia de Filo en la Red y como autora también de Filosofía en la Red, ¿cómo es esta cuestión de la adaptabilidad? Sí, creo que, o sea, yo lo pondría como que es una responsabilidad de la filosofía hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo ha sido. O sea, si nos, si recordamos desde la antigua Grecia, ¿no? Con Sócrates, que fue uno de los, digo, antes de él había muchos filósofos, pero me refiero específicamente a él, porque él es uno de los referentes, ¿no? De la filosofía, es uno de esos filósofos que te lo presentan desde el minuto uno que entras a estudiar filosofía y te quedas impresionada por su vida, ¿no? Porque al final lo que hacía Sócrates era salir a la calle y platicar con la gente que no filosofaba de cuestiones muy importantes y muy trascendentales como la justicia, como cómo se estructuraba la sociedad griega, sobre el amor, ¿no? Los distintos tipos de amor, sobre Dios, ¿no? En este sentido, sobre los dioses. Entonces, esos temas
podrían parecer ajenos, pero en realidad son los mismos que de hace, o sea, son los mismos de hoy en día, ¿no? Entonces, y la intención de la filosofía siempre ha sido no solo reducirla a un grupo específico, es decir, hay filósofos, claro, que siempre lo han reducido como a lo académico, eh, pero la intención no ha sido esa, a mi parecer, desde la filosofía. La filosofía está en la calle, o sea, la filosofía pertenece a la calle. Y eso es algo que escuchas mucho en la academia, de que los filósofos dicen, ¿sabes qué? Es que o tenemos que esforzarnos porque la filosofía salga en la calle. Y parece contradictorio, parece contraintuitivo, porque en la academia ves muchos esfuerzos, pero porque se quede en la academia, no porque salga en la calle. ¿Y por qué? Porque al final no sé si es nuestra perspectiva o no sé si es el hecho de que nosotros vemos las cosas desde nuestra experiencia y desde cómo nos lo enseñaron, pero para la gente no resulta atractivo leerse un libro de 400 hojas de Hegel explicando qué es el espíritu, si no tiene antes como todo este contexto, si no comprende antes como por qué Hegel está hablando de eso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí es responsabilidad de la filosofía hacer, como tú dices, tal cual, la información más accesible a la gente, ¿no? Y sacarla a la calle, pero verdaderamente sacarla a la calle, y no por eso le resta credibilidad a la filosofía, sino que por el contrario, ¿no? Porque, ¿qué es la filosofía si no piensa en su contexto en específico? Es decir, ¿qué es la filosofía si no piensa en los problemas actuales, si no se puede aplicar? Entonces, claro que la filosofía tiene muchísimas cosas valiosas y lo decimos también porque en mi caso, y yo creo que también el de Miguel, a mí me ha servido mucho la filosofía como herramienta personal, pero de repente tú dices, pero es que si a mí me ayudó así, ¿cómo le puede ayudar a la sociedad si lo aplicamos, si hacemos filosofía aplicada? ¿No? Pero esto evidentemente no va a pasar por arte de magia, sino que tenemos que esforzarnos por convertir eso complejo que hay en los libros o convertir eso complejo que nosotros llegamos a pensar, porque pues la filosofía al final no es lo que dijo Kant o no es lo que dijo Hegel ni nada, sino que es la historia del pensamiento. Es decir, cómo convertimos todo eso en un diálogo que pueda ser aplicable al día de hoy, ¿no? Al siglo XXI. Así es, y bueno, también algo que, bueno, primero antes que nada saludar a Alejandra, muchas gracias por vernos y un gran abrazo hasta Honduras. Tenemos también una autora, tenemos autores en Honduras, así que bueno, un gran saludo para allá. Eh, sí, más que nada, y creo que la parte del cómo hacer ese trance en la calle es que desafortunadamente, si eres filósofo, te tienes que sí o sí para ser reconocido, um, aparecer en la academia, porque todavía, como comentábamos al inicio, el decir, escribo en un blog, o trabajo en un blog, o hago esto en un blog, o hago esto en internet, este, pues te creas esta credibilidad. Es algo, por ejemplo, que yo les platiqué, yo les preguntaba con unas dos chicas que les mencionaba, con Kim, con Mitch y con otras personas con las que he tenido oportunidad de platicar. Sí, es como que el sentido de que, el decir, bueno, es que yo, mi función o mi trabajo es estar en internet y a lo mejor hago videos o lo que sea. De otra manera, pues sí, a lo mejor te pueden hasta mejor decir, bueno, ok, qué padre que lo haces, pero no tienes una publicación en una revista académica o no tienes una cátedra. Y entonces todavía sigue siendo Internet esta ventana, como platicamos, esta zona gris en donde pues están los minis o están las personas que no hacen nada, mucho mejor que a lo mejor al mejor catedrático de Oxford y ganan lo que gana un youtuber pues, en 2 horas tiene para vivir. eh, Sigue siendo todavía a nivel creo que profesional y más concretamente en lo académico, algo todavía que no hace ese switcheo. Creo que quizá pueda ser progresivo y esperemos que la pandemia pueda ayudar a esta parte en donde se pueda entender que el también tú difundir la filosofía o el hacer filosofía en la calle virtual, que es Internet, también tiene un cierto, tiene impacto, tiene importancia y tiene credibilidad. Y es por eso, por ejemplo, que afortunadamente por ejemplo, nosotros tenemos alianzas con organizaciones y eso es lo que nos hace tener este prestigio, esta importancia, ¿no? Este sentido de que estamos haciendo algo bien y que estamos haciendo algo formal y que precisamente estamos impactando de una otra manera. Y que afortunadamente ha sucedido y está sucediendo que el decir a los autores que dicen escriben filosofía en la red están teniendo un renombre.
¿Pero por qué? Porque, bueno, también viene este trabajo detrás que platicábamos, en donde la información que está en filosofía en la red, si es algo muy académico o algo académico, está sustentada, se tiene en la bibliografía, se cita, se habla de una manera dentro de los márgenes que nos enseña la academia, pero adaptándonos a lo que platicamos, adaptándonos a este formato blog, adaptándonos a este estilo de internet, este estilo efímero, pero sin perder este sustento, esta base, ¿no? Que al final del día creo que independientemente lo hagas en internet o lo hagas en una revista, pues siempre tienes que tener esta base. Los chicos, por ejemplo, tenemos a Cintia del Laberinto del Pensamiento, pues sí, a lo mejor hace su filosofía muy casual, Kairos también lo hace muy relajada, pero al final del día tiene una base y tiene un sustento que dice, apoya en esto, tenemos este respaldo, tenemos esta información y que de ahí parte todo lo demás. Entonces creo que si permitimos y nos permitimos que en Internet se haga esta difusión con este sustento, o sea, es como no perder las raíces, que las raíces, el sustento es la bibliografía, es este cotejamiento de información, el no perder todo esto, pero sí adaptándonos a las nuevas modalidades, a las nuevas eras, creo que entonces sí pudiéramos aspirar a que lo que se hace en Internet tenga ese peso. Por ejemplo, subir un video de filosofía, a lo mejor te estás riendo, a lo mejor subimos este post y nos reímos y nos carcajemos, pero al final del día si decimos que nos reímos porque hay una base y se presenta toda esta información, al final del día este video pues tiene un peso. ¿Qué pasa con las charlas de TED? TED son buenas charlas, son charlas muy profesionales porque hay un sustento y un trabajo detrás y no habla cualquier persona que simplemente se sienta alrededor de un puntito rojo a platicar, sino simplemente es una persona que prepara una formación, que da algo con un sustento. Entonces, creo que poco a poco se pueda lograr, esperemos. Filosofía en las redes es objetivo, ser este blog que sea referencia y que el ser autor de este prestigio, como autor de filosofía en las redes, de este renombre, pero sin duda el estar detrás con bases, no perderlas, por muy arcaicas que puedan parecer a veces, pero el no perder estos sustentos creo que te puede dar esta credibilidad. No sé tú, Ari, cómo lo ves. Sí, lo que tú dices también creo que demuestra mucho el hecho de que, o sea, al final lo académico no está peleado con esta parte de difusión que tiende a ser quizá un poco más didáctica, ¿no? Menos, no rigurosa, pero quizá menos compleja de explicar, ¿no? Porque al final, pues sí, o sea, la filosofía, como decíamos al principio, sí tiene que tener esa rigurosidad, ¿no? Es decir, si decimos que la filosofía es solo pensar, ahí estaríamos cayendo casi en una pendiente resbaladiza, ¿no? Porque hay, o sea, podemos pensar incluso se pueden dar en esos pensamientos, discursos de odio, ¿no? O opiniones que, si bien no estén tan fundamentadas, ¿no? O no sean tan verificables, entonces, pues sí, al final lo que hace a la filosofía es el hecho de que podamos también tener una estructura detrás que le dé soporte a lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, evidentemente, sería absurdo pensar también que la filosofía no tiene esta parte de lo académico y que hay que deshacernos de eso porque no nos sirve en lo absoluto. No, no, creo que no, pero hay que encontrar entonces un punto medio, ¿no? Un balance en donde podamos nosotros apoyarnos tanto de lo académico, pero también no caer en lo extremadamente complejo o en lo tedioso que pueda llegar a ser la filosofía, ¿no? Así es, adaptarnos, adaptarse a morir, pues, dirían por ahí, ¿no? Pero adaptarnos en la buena medida. Eh, bueno, antes que antes de dar como que ya fin a esta parte, porque les decíamos que un podcast nos tiene que durar tanto, que si no nos vamos a dormir. Bueno, quisiéramos preguntarles, igual nos los dejan a posteriori. Tenemos la idea de hacer estas pues, grabaciones, estas transmisiones en directo, no sé, cada 15 días, porque bueno, normalmente, por ejemplo, Letras Habladas, que es este podcast, lo pueden ver todos los martes en YouTube. Y bueno, los jueves, como está apareciendo en la cintilla ahí abajo, los jueves se sube habitualmente un filo charlando, que es una conversación que se tiene con personalidades importantes y relevantes del mundo académico, del mundo social, del mundo filosófico. Y bueno, compartimos esos dos videos. Pero el día de hoy quisimos como que romper un poquito esta cuarta pared, como les decíamos al principio, y dar este sentido de, pues en directo, transmitirlo con ustedes. Y a posteriori, bueno, el episodio que estamos grabando hoy, o que se está transmitiendo hoy, se va a subir el 25 de mayo, pues, en la programación habitual de Letras Habladas.
Pero si desean que hagamos más difusión, que hagamos más directos, que hagamos estas pues, grabaciones, porque al final del día siempre nos grabamos Ari y yo, y es lo que se sube todos los martes. Si quieren que lo hagamos con ustedes y que lo compartamos con ustedes, pues nos lo dejan ahí en sus comentarios y pues ya nos pondremos incluso de acuerdo si sábado, si domingo, que podremos incluso hacer ahí alguna encuesta o algo que, dependiendo pues la aceptación de ustedes de vernos en directo, cometiendo muchos errores, ya nos dirán qué día y lo pondremos ahí a colación y a votación para que... Ah, mira, Lourdes, muchas gracias. Muchas gracias por tus saludos. Y pues los esperamos entonces, qué bueno que les gustó. Y bueno, los esperamos el 29 aquí en YouTube. Y pues no dejen de seguirnos. Ari es la experta en redes sociales, así que nos va a decir cuáles son nuestros canales, porque se lo sabe de memoria. Bueno, primero, como siempre, invitarlos antes al blog, porque ahí hay muchos artículos, bueno, para que conozcan a los autores, para que conozcan lo que escriben. Creo que es un buen lugar también para saber lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, pues ahí nos pueden encontrar como filosofiaenlared.com. También en Facebook nos pueden encontrar como blog Filosofía en la Red, desde donde nos está transmitiendo este live. En Twitter nos pueden encontrar como Filosofía en Red. En Instagram nos pueden encontrar como Filosofía en la Red. Y bueno, ahí está Cintia. Hola. Ah, Cintia, de hecho, si te zumbaron los oídos a lo mejor, hablamos del laberinto del pensamiento, entonces... Estamos hablando de ella justo. Entonces. Justo, íbamos a empezar a la tijera a la crítica del laberinto del pensamiento, pero creo que entraste a tiempo, así que ya te salvaste de esa cuestión. Íbamos aquí desmitificando el laberinto del pensamiento. No lo oigan, no, sí, escúchenlo, no, todo lo contrario, escúchenlo y está genial. Digo, como compartimos, de los que nos vienen a la mente es Laberinto del Pensamiento de Cintia, Kairos, en donde está Ari, en donde está Brenda Mortara. Brenda Mortara también es escritora aquí de Filosofía en la Red, y Michelle, que les platicábamos, está también la Filosofía en Rosa, con Kimberly. Igual no sé si tengas ahí uno rápido en la memoria. Pues, está Diálogos Periféricos de Santi también, sí, que también que es autora de nosotros. O los Instagrams, por ejemplo, está Belén de Filosofía Noctua, comparte contenido muy bueno también en Instagram. ¿Quién más? Pero no, la verdad es que no recuerdo a todos, pero igual también, pues los pueden buscar en el blog y los tenemos ahí de hecho, si ustedes se meten al Instagram de Filosofía en la Red, van a ver los posts de los de los artículos que salen en la semana con los autores y pues ahí también sus redes sociales y todo, ¿no? La verdad es que hay muchísimo talento por ahí. En YouTube también está, por ejemplo, Gerardo, con Filosofía desde cero. Ahí también pueden encontrar a Cintia, el laberinto del pensamiento en versión YouTube, para que la vean. También está, bueno, Kairos también tiene su versión en YouTube. También tenemos los seminarios kantianos, donde está Sofía. Ella cada 15 días, en día jueves, hace una exposición de las obras de Kant. Entonces, creo que va en la crítica de la razón 1, creo algo así. Entonces, siempre ahí lo pueden encontrar también. Comentábamos a Belén, bueno, también Gera, y Cinta los pueden encontrar en Instagram. Y George también, también tiene un podcast, Jorge, igual está ahí en Instagram. Y digo, simplemente entren a un artículo de nosotros de Filosofía en la Red, ahí van a ver al autor, y el autor tiene siempre sus redes sociales para que las puedan ver y seguir. Y bueno, por supuesto, Ari con Me Llamo Catarsis en Twitter y en Instagram como Catarsis Filosófica, también ahí la pueden encontrar. Y cada 15 días también nos pueden leer a nosotros, a Ari y a mí, en nuestro newsletter. Es un newsletter gratuito. Nos pueden encontrar como newsletter. Se los voy a escribir para que sea más fácil. ¿Qué más tenemos? Acá está, newsletter.filosofianared.com. Es nuestro newsletter. Ahí entran, se suscriben y cada 15 días compartimos una reflexión diferente, el mismo tema, pero desde dos perspectivas, desde la perspectiva de Ari y la mía, un poquito como que analizando un tema ahí puntual. Y pues muchas gracias por acompañarnos, a todos los que nos vieron, a todos los que nos
los vamos a mencionar a los que nos dieron like, a Cintia, a Karim, a Amanda, a Sandy, a Tere, a Alex, a Lourdes y bueno, claro, a Alejandra López y a Os que estuvieron participando también por acá. Muchísimas gracias por vernos y por dejarnos acompañar su tarde. Y pues coméntenos ahí en los comentarios, nos dejan si les agradó, si les gustó, pues para que sigamos repitiendo estas emisiones en directo con frecuencia. Un abrazo y muchísimas gracias a todos. Gracias. No dejen de escuchar este martes nuestro episodio este martes es inédito. Este martes que viene es episodio inédito de Letras Habladas. El siguiente martes saldrá este episodio por si están llegando apenas, pues lo puedan escuchar con un poquito de delay. Y todos los martes, sí o sí, estamos con un nuevo episodio de Letras Habladas. Hasta luego. Gracias.